Vamos a charlar con Pablo Guido. ¿Se acuerdan de Pablo? Lo tuvimos como columnista Sí, durante gran parte del año pasado. Lo que pasa que, bueno, después Pablo tuvo que salir a dar conferencias por el exterior, tuvo compromisos por distintos lugares. No es que nos haya dejado de lado, pero bueno, la agenda de él no permitía que lo tuviéramos aquí por nosotros. Pero ayer charlamos, lo invitamos, porque queremos entender cómo se puede hacer para cambiar este pesimismo colectivo, este pesimismo también en la economía, de manera de poder activar el consumo y empezar a tener un poquito mejor el ánimo, ¿no? Yo no sé si esto en la economía se puede lograr o de qué depende, pero Pablo está para explicarnos. Pablo, ¿cómo estás? Lorena Ortiz, Santiago Montórfano y Alejandro López te saludan. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto escucharte de nuevo. Gracias por comunicarte. Santiago, ¿cómo estás? hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, luego de las salutaciones, ¿nos metemos o no en el tema? Pablo, ¿o estás esquivando? Bueno, no, por No querés favor. largar prenda. A ver, yo te lo respondería en dos planos, Alejandro. Uno es el cortísimo plazo, que Argentina no sale de las generales de la ley con respecto al resto de los países del mundo en los últimos 6 meses, como consecuencia de la cuarentena y la pandemia. En todos los países del mundo hubo una retracción de la economía y obviamente una retracción muy importante del consumo. ¿Por qué? Y porque tenés más gente desempleada, la gente que está empleada con menores ingresos, y eso te genera una caída en el nivel de consumo. Esto era obvio que iba a pasar. En los países que están saliendo a diferentes velocidades de la cuarentena, el consumo comienza a reactivarse nuevamente. Ahora, ¿qué pasa en la Argentina? En la Argentina, de la misma manera, y en Neuquén también, vos tuviste un mes de abril muy complicado porque fue el primer mes de cuarentena estricta y ahí se te derrumban todos los índices de consumo, compra en supermercados, obviamente compra automóviles 0 kilómetros, compra de cemento para construir, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que veo? Y voy a tu pregunta en particular. ¿Qué es lo que observo en la Argentina? Que a diferencia de los otros países, a medida que nosotros vayamos flexibilizando la cuarentena, tengo bastante temor, junto con un grado de incertidumbre bastante importante, que el consumo en la Argentina tenga una salida rápida como en el resto del mundo, o en la mayoría de los países del mundo. ¿Por qué? Vos mencionaste la palabra, creo que, pesimismo, ¿no? Sí. Conjuntamente con el aumento del desempleo o la destrucción de empleo, tanto en el sector informal como formal, la caída de ingresos, etcétera, los argentinos lo que están observando es que la situación económica y política se está empiojando mucho, Alejandro. ¿Por qué? Y porque ayer tuvimos la noticia que una empresa chilena, una multinacional chilena, se estaría por ir de la Argentina, y no es la única, sino que ya vienen acumulándose en los últimos meses anuncios de salida o de desinversión de grandes empresas que habían ingresado en la década del 90, por ejemplo, o al inicio de este siglo XXI, y comienzan a irse. Y eso a la gente, te imaginás, ¿no? Dice, bueno, si estas empresas están por ir, Falabella, que es la que te mencionaba, tiene 5.000 empleados. Después la TAM, que ya anunció la salida también. Aerolíneas de otros países
exactamente igual. Se está hablando de Walmart. O sea, vos por todos lados estás viendo que no solo el empleo se destruye, sino que la probabilidad de que siga haciéndolo hacia adelante no es menor. Entonces la gente frente a esto, los que tienen empleo y los que tienen ingresos, ¿qué hacen? Restringen el consumo, por las dudas. Y los que tienen empleo y su nivel de ingresos se ha visto disminuido, bueno, obviamente que su nivel de consumo cae necesariamente porque tienen menor poder de compra. Yo lo que te diría es, ¿cuál es la manera en el corto plazo de que la gente tenga menos temor? Y que la clase política, la dirigencia política deje de decir estupideces, ¿sí? Porque hablar no es gratis, no es lo mismo que yo diga una cosa al público a que la diga un presidente, un ministro, un gobernador. No sé si soy claro, Alejandro, es decir, hay que tener un discurso, un relato, y más en esta situación donde vamos a necesitar mucho de la inversión privada, hay que tener un discurso a favor del ahorro, a favor de la inversión, a favor de la creación del empleo. Y yo no observo que eso esté sucediendo. Bien, bien. Pablo, ¿qué registros tenemos del consumo en la provincia de Neuquén? Porque viste que siempre estuvimos allí arriba, ¿no? En el ranking nacional. Sí, Neuquén, a diferencia del resto... A ver, Neuquén en el año 2018-2019 es una economía que creció, mientras que a nivel nacional el Producto Bruto se caía, ¿ok? Eso en primer lugar. Y como consecuencia de este crecimiento empujaba el consumo, tanto en la venta de autos, supermercados, en la recaudación, que crecía muchísimo, en la compra de insumos de la construcción, etcétera. Ahora lo que ves en estos meses, en estos primeros 6 meses del año, julio y agosto hay muy pocos datos todavía, es que inclusive, a ver, por ejemplo, la venta de autos que se había desplomado en el mes de abril, se había comenzado a recuperar en mayo y en junio, pero ya julio-agosto comenzó a retraerse de nuevo. En los supermercados, si comparás, Alejandro, el inicio de la pandemia, marzo contra junio, tenés una caída en los supermercados en el volumen de venta, ¿no? En términos reales, de casi 5%, ¿ok? Con sus diferentes... Si te metes un poquito con una lupa y empezás a ver los diferentes rubros, obviamente, en alimentos y bebidas la caída es menor, pero en indumentaria, si la compra en los supermercados se te desploma un 25%. O sea, ahí podés ir desagregando. Y después la recaudación, Alejandro, que es un indicador del nivel de actividad económica en la provincia. Te lo hago fácil. El primer trimestre del año, el organismo recaudador de la provincia de Neuquén estaba con unos ingresos por impuestos, ingresos brutos, sellos inmobiliarios de 3.500 millones de pesos al mes, promedio. Abril, mayo, junio, segundo trimestre del año, caímos a 2.500 millones por mes, o sea, 1.000 millones por mes de retracción. Y julio y agosto recuperamos, pero estamos a niveles todavía por debajo del primer trimestre, estamos en 3.000, 3.100 millones de pesos. Con lo cual te va indicando, vos sabés que un sector que pesa mucho en la recaudación de la provincia de Neuquén es el hidrocarburífero. Parte de la recuperación o gran parte de la recuperación de la recaudación neuquina se explica por la mayor producción de hidrocarburos, de gas y petróleo. En el caso, imagínate, ¿no? El segundo rubro, la segunda actividad más significativa de la provincia, que es turismo, está totalmente parada. Hotelería, restaurantes, con lo cual ahí tenés graves problemas de recaudación. Lo mismo en el comercio. Si uno sale, a mí me gusta caminar mucho por la calle para ver la temperatura o el clima económico en vivo y en directo,
Y si uno va caminando por la zona comercial de Neuquén, se va a encontrar con los comercios abiertos, pero la circulación de gente es muy baja todavía, Alejandro. Y esto tiene que ver con lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? La caída en el consumo. Pablo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, Alejandro. Un fuerte abrazo para vos y para el resto de tus compañeros. Gracias, muy amable. Pablo Guido, economista, ha pasado por La Primera Mañana.